Muy buenos días, sean bienvenidos a esto que es El Chisme de la Historia. En esta ocasión hemos invitado a dos buenos hombres. Por favor, recibamos a Benito Juárez y Pedro Salmerón. Recibamos a ambos con grandes aplausos. No saben lo agradable que es que ustedes estén acá. Nos encantaría que le hablaran al público un poco sobre ustedes. Bueno, primero que nada, mi nombre es Benito Pablo Juárez García. Nací en la aldea de San Pablo Guelatao, en Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Tuve la oportunidad de lograr una formación jurídica en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y para noviembre de 1847 pude hacerme con el gobierno de Oaxaca, cargo en el que estuve por 5 años. Realmente admirable, señor Juárez. He oído que usted formaba parte de los liberales moderados, pero ¿por qué ahora es liberal puro? En un principio yo tenía una ideología nacionalista con tendencia moderada, pero fue por la dictadura de Santa Anna cuando comenzó a perseguir liberales. Me fui exiliado a Nueva Orleans, donde al lado de Melchor Ocampo me convenció de ser un liberal puro. Bien, ahora, señor Salmerón, según sus fuentes, ¿cómo se promulgó la Ley Juárez y a partir de eso, cuál fue el siguiente paso en la carrera de Juárez? Por lo que sé, cuando ocurrió la rebelión de Ayutla y se desterró a Santa Anna, subió como presidente interino Juan Álvarez, quien promulgó la Ley Juárez, importante pues planteaba la separación de la Iglesia y el Estado. En cuanto a política, en las elecciones por parte de la Constitución de 1857, Comonfort fue elegido presidente y Benito como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era el siguiente al mando. Pero poco después, con la proclamación del Plan de Tacubaya y un autogolpe de Estado de Comonfort hacia su gobierno, tuvo que ser exiliado. Es por esto que Benito Juárez salió a Guanajuato y asumió la presidencia el 19 de enero de 1858, pues en la Ciudad de México el general Zuloaga también se había autoproclamado presidente, esto siendo el detonante de una guerra. Señor Benito, una vez en Veracruz, ¿qué sucedió con su gobierno? Pues el 7 de julio de 1859 publiqué las famosas leyes de reforma que anunciaban la nacionalización de los bienes del clero y la ruptura de relaciones entre la Iglesia y el Estado. Esto debió hacer enfurecer más a los conservadores. Y entonces, ¿cómo es que se logró vencerlos? Permite que te conteste. Los liberales necesitaron del Tratado McLean-Ocampo para tener una alianza con Estados Unidos y con el caudillo liberal González Ortega. Así de una vez se pudo vencer a Miramón, quien entregó el gobierno de la Ciudad de México. ¡Oh, por Dios! ¿Y todo esto no fue en vano? ¿Usted, Benito, pudo establecer la paz? Veamos, después de esto me convertí en presidente constitucional. El país estaba en bancarrota y en 1861 tuve que suspender los pagos de deudas extranjeras por 2 años, lo que molestó a las potencias de Europa y que firmarían la Convención de Londres para obligarnos a pagarlas. Dios, ¿qué fue de México cuando las potencias intervinieron al país, señor Pedro? Arribaron en 1862 y aunque Inglaterra y España serían diplomáticos, en febrero se firmaron los acuerdos Prim-Doblado para atender a sus peticiones, pero Francia no quiso negociar y así seguir las órdenes de Napoleón III, quien quería crear un protectorado en México, con intenciones expansionistas por supuesto, y evitar el crecimiento de Estados Unidos para así centrar en el trono al príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo. En abril de 1862, cuando empezaron las hostilidades y aunque México resultó victorioso en la primera batalla contra Francia en Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses volvieron a invadir Puebla una vez más el 16 de marzo de 1863 y para el 17 de mayo el ejército francés capturó Puebla. Con esto, Benito se trasladó junto con los poderes federales a San Luis Potosí. ¿Cuál fue la trayectoria de los franceses por la República? ¿Y qué pasaba con usted, Benito? Lamentablemente, en junio de 1863 los franceses ganaron la capital y en julio se dictaminó que la nación mexicana tendría un gobierno de monarquía moderada. Un año después, los franceses habían tomado aún más territorio, obligándome a trasladar mi gobierno a Saltillo, luego a Monterrey, en octubre a Chihuahua y para agosto de 1865 a Paso del Norte, aunque volví a Chihuahua en abril de 1866. Ya veo.
Señor Salmerón, ¿podría hablar sobre el final de la segunda intervención francesa? Con mucho gusto. En ese momento, México no era un país rico como pensaban los franceses. En febrero de 1867, Napoleón III ordenó una retirada, dejando aquí a Maximiliano, quien decidió quedarse, y fue llevado a juicio y fusilado el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Finalmente, yo pude entrar a la capital el 15 de julio de 1867. En pos de victoria había llegado el momento de consolidar la paz con mi célebre frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El triunfo de la República sobre Francia hizo que México ganara el respeto de las naciones soberanas. Después de todo esto, le agradecemos mucho su presencia aquí, Benito. Que le vaya muy bien. Ahora, me gustaría preguntarle, señor Salmerón, ¿cómo fue la muerte y sucesión de don Benito? Su muerte fue el 18 de julio de 1872. Juárez sufrió un ataque de angina al pecho, perdiendo la vida a la medianoche y poniendo en sucesión de la presidencia a Sebastián Lerdo de Tejada. Por último, ¿le gustaría añadir algo más, señor Salmerón? En general, don Benito fue una pieza clave en la patria. Todas sus acciones tuvieron un impacto positivo en México que actualmente tienen peso en la política, pensando en los intereses de la nación. Lograr transmitir su vida y sus proyectos más importantes es lo que me ha inspirado a escribir este libro. Perfecto. Con todo esto damos fin a esta entrevista, agradeciendo a Benito y al señor Salmerón por el tiempo. Espero que se hayan llevado algo bueno de todo esto. Estén al pendiente de nosotros. Esta historia continuará.